más usado y uno de los más importantes a la hora de hacer audio, el cual es el micrófono. Cuando elegimos un micrófono tenemos que preguntarnos, ¿para qué lo voy a usar? Porque hay tantas variedades de micrófonos que tenemos que escoger cada uno según el uso que nosotros le vayamos a dar. Porque estos pueden darse en usos súper sencillos, usos un poquito más complicados o algunos que requieren ciertas capacidades específicas para cada cosa, ¿de acuerdo? El primero de estos, para poder reconocer qué micrófono necesitamos, un aspecto muy importante a tomarse en cuenta es algo llamado el patrón polar. El patrón polar es esta pequeña gráfica que vemos aquí al medio, en una tabla color blanco, que es básicamente cómo nuestro micrófono va a oír las señales de audio. ¿Cuál va a ser su campo de audición? En pocas palabras. Como vemos aquí hay tres figuras, ¿no? Son justamente los tipos de margen de audición que tiene cada micrófono. O sea, la forma en la que cada micrófono puede oír lo que nosotros grabamos. Entonces, este, tenemos los principales, los cuales son el cardioide, por ejemplo, que se le llama así, que es esta línea verde de acá, porque tiene un campo de recepción como el de un corazón. Es por eso que de ahí viene el nombre cardioide, con forma de corazón. Los micrófonos cardioides más que nada son micrófonos que se usan en vivo, para campos muy cerrados, para usos pequeños. Luego existen los micrófonos omnidireccionales, o sea, que quiere decir que pueden recibir señales de varias direcciones. Desde donde tú le apuntes, te recibe. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, esos micrófonos omnidireccionales pueden captar absolutamente todo y eso tienen un campo mucho más abierto. Esa sería esta figura de acá, la rojita. Luego están los hipercardioide, que son, como les decía, el cardioide, pero exagerado, mucho más cerrado y mucho más en forma de corazón. Entonces, digamos, por ejemplo, este es un micrófono cardioide. Su margen de audición es en forma de un corazón. Entonces, la parte de atrás, cuando yo hago un sonido en la parte de aquí atrás, se nota mucho menos que uno que es aquí de frente. ¿Se dan cuenta? El margen de audición es un poco más cerrado. El hipercardioide es la exageración de esto. Literalmente puedes ponerlo a esta altura. Aquí se sigue escuchando un poquito, pero cuando es un hipercardioide ya no se escucha nada, es mucho más cerrado. Y finalmente tenemos también los bidireccionales, que son los que han debido ver que usan los youtubers últimamente para hacer los ASMR novelos, ASMR, que tienen dos lados, captan como dos lados, el izquierdo y el derecho, que van igual justo con el izquierdo y el derecho de nuestros audífonos estéreos. Entonces, vamos a analizar ahora los micrófonos según el tipo de la forma en la que procesan la señal, la forma en la que la pueden grabar. Primero tenemos que entender que un micrófono registra la presión del aire y la convierte en señales eléctricas para llevar a la computadora. Una vez que llega a la computadora, otra vez lo vuelve en señales acústicas para poder reproducir en los parlantes. Entonces, un micrófono funciona básicamente así. Tiene una pequeña membranita, la cual es estimulada por la presión del aire. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer que, bueno, el día lunes en todo caso, que nosotros cuando emitimos un sonido, la vibración de este genera presión y energía acústica, ¿verdad? Esta misma presión, esta misma energía acústica es la que el micrófono percibe y la transforma en energía eléctrica para que llegue a la computadora o a la interfaz de audio o a cualquier equipo que procese audio y de ahí otra vez la saca como señal audible mediante los parlantes, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, los micrófonos se diferencian según la forma en la que están compuestos, según el tipo de mecanismo que usan para poder recobrar, o sea, capturar el sonido, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la primera clase de micrófonos que vamos a ver son los micrófonos dinámicos, la vieja confiable. Se les llama micrófonos dinámicos porque usan un método basado en la energía dinámica eléctrica. Entonces, esos micrófonos son muy resistentes, son los más resistentes de los micrófonos. Eh, Tienden a soportar mucha más presión sonora, o sea, puedes gritarle al micrófono y no se va a arruinar, o sea, puedes poner cosas muy fuertes y nada. Estos micrófonos son los favoritos para cuando nosotros hacemos sonido en vivo o cuando grabamos, que se llama esto, algo que no necesite muchos detalles. La máxima ventaja de estos micrófonos es la gran resistencia que tienen, como decía, tanto con presión acústica como con sus componentes internos. Aquí tengo uno, este es un micrófono dinámico, son los clásicos.
Es como que la versión más cliché que tenemos de esos micrófonos. Y básicamente estos en su mayoría son cardioides o hipercardioides. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del micrófono donde está la bobina que capta el sonido, se forma una forma así, medio circular con forma como de corazón. Entonces, si grabamos algo aquí abajo, tenemos una fuente de sonido aquí, no se va a escuchar tanto, pero si la tenemos aquí enfrente o cerca, se va a escuchar perfectamente. Es por eso también que estas son las ideales en vivo, porque por ejemplo, si pusiéramos un micrófono omnidireccional en un escenario en vivo, es muy, muy probable de que, digamos, ahorita está el cantante aquí hablando y aquí al lado está la batería. Entonces la batería va a generar otra señal. Y como tenemos micrófonos para cada instrumento, sus señales se van a mezclar, va a haber un eco fatal y también nos va a provocar los famosos acoples. Entonces, por eso estos son los indicados para audio en vivo y para escenarios, conciertos, etcétera. Y para tareas sencillas, digamos, si necesitamos un micrófono sencillo para una tarea sencilla, pues un dinámico, la vieja confiable. Son también micrófonos mucho más baratos. La desventaja de estos es que capta muchos menos detalles. O sea, al darnos resistencia, arriesgan un poco la calidad del sonido que nos ofrecen. Entonces, es como que un micrófono dinámico sí nos va a dar una calidad muy decente, pero va a haber un pequeño recorte en los bajos y en los agudos, que es donde más se nota. Por otra parte, como el campo es cerrado, si nosotros tenemos un sonido que está sonando, qué sé yo, en otra sala, no se va a escuchar nada. Nos cierra mucho. Por ejemplo, este que estoy usando ahorita para hablarles, igual es un micrófono dinámico porque, bueno, no necesitamos mucha calidad de sonido para estas clases porque en el streaming también se pierde un poquito. Y bueno, ya que es muy resistente, si ocurriera algún accidente y se cae, estoy completamente seguro de que va a aguantar un buen tiempo. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene una pequeña duda? Roman, ¿me podrías ayudar con el chat si hay alguna duda por allá? Claro que sí, no hay ningún problema. Por el momento en el chat no tenemos ningún inconveniente, más bien pedimos por favor a todas las personas de que tengan el control en en la parte de respeto para que no estén rayando la pantalla. Así que Daniel, podemos continuar, no hay ninguna pregunta. De acuerdo, muy bien. Bueno, esto es todo lo que se puede decir respecto a los micrófonos dinámicos. Todos estos micrófonos están conectados por esta entrada de tres puntitos que creo que no se aprecia muy bien, pero que de todas formas les voy a mandar en el material. Es una entrada que se le llama entrada XLR, que es especial para los instrumentos, pero más que nada es más común en los micrófonos. Aquí hay un misterio respecto al sonido en Bolivia, de llamarle esta entrada Canon. No sé por qué se le llama Canon, no sé cuándo hemos empezado a decirle así, pero somos la única parte en el mundo en la que se le llama cable Canon. Es uno de los misterios del audio, la verdad, no sé cuándo y por qué pasará, pero bueno, eso es lo indicado. Eh, para conseguir uno de estos cables, ustedes van a la tienda de instrumentos y le dicen cable Canon, pero si en algún momento fuese a una tienda en el extranjero o en cualquier otro lugar o en internet, su nombre correcto es cable XLR. Se le conecta mediante esta conexión que tiene unos tres puntitos, el cuales son los positivo, negativo y el del centro que es tierra. Y bueno, tienen un agarre bastante fuerte. Como pueden ver, hasta suena porque tiene acá un pequeño segurito en la parte de abajo. Todos los micrófonos funcionan con esto y es una de las entradas más estables que hay en el mercado. Entonces, y bueno, y nos ofrece también una muy buena calidad de sonido. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente clase de micrófonos, la cuales son los micrófonos de condensador. Un micrófono de condensador son estos como pastilla que han debido ver tal vez en algún video musical, como los de Billie Eilish o todos los que van a esos cuartos que tienen un color al fondo, etcétera. Es el micrófono que más detalle y calidad de sonido nos da. Un micrófono de condensador tiene un sistema que funciona con unas bases de placas que chocan entre sí para generar las señales que graban. Entonces, esta tecnología es un poco más analógica, por así decirlo, no es tan eléctrica y nos da una calidad de sonido mucho más profunda. Los agudos, los bajos, hay mucho más detalle. Se puede apreciar mucho más los armónicos, el sonido que nos brinda es mucho más rico. Entonces, esta clase de micrófonos son los ideales para grabaciones de estudio, de vocales, son los que se usan en los grandes estudios de grabación y hasta en los más chiquititos.
Hay de diversas gamas, de diversos precios, de diversas marcas y son también, por consecuente, uno de los más caritos. A diferencia de los micrófonos de dinámicos, ¿verdad? Que eran muy resistentes, estos son un poquito más frágiles. De hecho, estos no tienen tanto soporte para tanta presión sonora como los dinámicos. Y en su mayoría, bueno, también hay cardioides, pero hay otros que son también omnidireccionales, depende mucho del uso que se les vaya a dar. Existen los micrófonos de condensador según el tamaño de su membrana. Su membrana, como ya habíamos dicho, es aquello que capta el sonido. Entonces, los micrófonos de condensador se diversifican en muchos tipos, pero de momento vamos a avanzar y profundizar los que son para grabaciones de estudio, voz, etcétera. Son estos, como pueden ver aquí en la pantalla, son estos en forma así como de pastillita hacia arriba y con unas rejillitas, ¿verdad? Que protegen la parte donde está nuestra cámara de la membrana. Eh, Normalmente estos se tienen que acompañar con algo que se llama acondicionamiento acústico. ¿Por qué? Porque en una habitación nosotros tenemos eco, tenemos reverberaciones, un montón de efectos acústicos que surgen por el tamaño de la habitación. Entonces, cuando uno tiene uno de estos micrófonos que captan tanto detalle, nos llega con estas capas adicionales de efectos naturales del ambiente. Y para mitigarlos necesitamos poner esponjas acústicas que absorban el sonido. Tal vez han debido escuchar alguna vez de que poniendo cajas de huevos se aísla el sonido o que poniendo las mismas cajitas de huevos, se puede obtener un mejor sonido, se elimina el eco, pero nada más esto es una leyenda urbana, chicos. Si alguien les viene a decir que con cajitas de huevo han solucionado un problema acústico, están muy equivocados. A menos de que sean cajitas de huevo que estén rellenas de algún material acústico que absorba el calor. ¿Se acuerdan que les había dicho que el sonido se transmite a través del aire, verdad? Entonces, y que puede variar según la temperatura. Entonces, como viaja a través del aire y tiene como variable la temperatura, para poder absorber esos sonidos, esos efectos, como esos ecos, esas reverberaciones, etcétera, nosotros necesitamos tener un aislante térmico en nuestra habitación. El que más se usa son las esponjas de polietileno, como las que pueden ver aquí atrás del micrófono, que nos ayudan a absorber esas pequeñas irregularidades, como por así decirlo, de efectos naturales del sonido en las habitaciones. Y cuando usamos un micrófono de condensador, es necesario que también tengamos este acondicionamiento acústico, esta absorción de estos efectos innecesarios. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Y también para usar cualquier micrófono, se usa algo llamado el antipop, filtro antipop. Esto nos hace que nuestras S, nuestras Ps, o sea, lo que podría, digamos, causar un inconveniente en la mezcla, los sonidos más fuertes que emitimos, pasen por un filtro, sean así, rectitos. Hay diversos tipos, por ejemplo, para este micrófono de condensador tengo un antipop que es como un acolchadito así como un capuchón para el micrófono dinámico, pero en cambio en los micrófonos de condensador se vuelve un redondo. Si no tienen el dinero para comprar un antipop, pueden improvisar poniéndole una media nylon, pero eso sí, laven la media nylon primero. De acuerdo. Entonces, esta clase de micrófonos requieren también, como han visto, unos cuantos accesorios extra, justamente por el detalle que tienen y por lo delicados que son. De hecho, para poder absorber algunas vibraciones innecesarias dentro del micrófono, para que capte aún más detalle, se le pone un pedestal chiquitito, al cual se le llama arañita. Aquí se le llama araña. Y bueno, esta arañita nos permite poner el micrófono en un pedestal para que nos evitemos las vibraciones innecesarias o choques de frecuencias, digamos, si lo amarráramos o lo pusiéramos de manera convencional uno de estos pedestales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay varios tipos, como les decía, de condensador. Estos de estudio son los de membrana grande. Los de membrana chiquita pueden ser como los que se usan en las baterías, que son unos micrófonos de este tamañito que se ponen en cada parte de la batería para poder grabar por multipistas. Y bueno, también están los que se usan en cine. Han debido ver esos felpudos, ¿no ve? Que se colocan con un palo. A eso se le llama micrófono de cañón y normalmente son un micrófono de condensador, pero que es unidireccional, o sea, es a solo un lado apuntan y es cerrado, o son cardioides incluso algunos, pero con un amplio espectro mucho más grande. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente, que son los micrófonos de solapa. Esto de seguro lo han debido ver tal vez antes. Son los que usan en la televisión, en teatro, cuando no podemos poner un pedestal.
para que las personas hablen en la sala y lo conectemos al sistema de amplificación. Cuando no podemos hacer eso, este, tenemos que buscar un micrófono de solapa. Este micrófono de solapa está conectado a una pequeña tarjetita que está conectada a la interfaz central de nuestro equipo de sonido. Entonces, estos micrófonos son súper buenos cuando hacemos teatro, cine o alguien tiene que moverse o televisión, porque son súper chiquitos y pueden ponerse acá. Eso sí, no captan tanto detalle, pero su calidad no es nada problemático realmente, sino que más bien es una calidad completamente decente para la hora de hacer sonido, pero no es la mejor de lo mejor. Bueno, estos son los tres tipos de micrófonos que más vamos a ver. Y antes de entrar a mezcladoras o consolas, ¿hay alguna duda respecto a los micrófonos, cómo funcionan o si hay más tipos? De hecho, sí, querido Daniel, tenemos ya preguntas justamente en el chat. Tenemos una que nos dicen, el micrófono dinámico se puede utilizar para un estudio de grabación? La respuesta sería, bueno, no. Un micrófono dinámico sí nos da una calidad decente, pero la calidad necesaria para poder grabar una canción tiene que ser un poco más detallada, más rica, como nos da el micrófono de condensador. Ahora, si le vas a poner demasiados efectos a la voz o quieres que suene un poquito irreal o tal vez como, qué sé yo, con un efecto como de robot, tal vez en la que no necesitas mucha calidad, ahí sí podrías usar un micrófono dinámico que te ayude para que tengas, digamos, lo necesario. Es por eso que les decía que cuando se escoge un micrófono, lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Realmente necesito que tenga calidad o resistencia? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, depende mucho del uso que le vayas a dar. Si es solo para hacer una cuña o algo súper sencillo, lo puedes usar. Pero si ya vas a hacer, digamos, canto o va a ser lo más pura posible la voz sin mucho efecto, entonces sí necesitas uno de condensador. Excelente, muchas gracias. Querido Chelito, no sé si podrías ayudarme leyendo el resto de las preguntas que está mandando justamente ahorita a través del chat. Ya, dale, dale, dale. Vamos a ver. A ver, dice, creo que esto ya es. Los micrófonos de solapa, cuál es el que nos recomendaría? Te pregunta Vania Pinto, perdón. Muy bien. Querida Vania Pinto, yo te recomendaría los que son de la marca Shure. En mi experiencia personal te podría decir que los micrófonos de solapa que nos ofrece Shure, no me acuerdo ahorita el modelo exacto, pero son por variantes, son excelentes para esta clase de grabaciones porque las pequeñas interfaces que tienen de clip son muy buenas, muy resistentes y bueno, eh, son micrófonos bien versátiles, o sea, tienen un cable muy fuerte porque como has visto, estos no se puede sacar el cable del micrófono de solapa en la mayoría de los casos. Entonces, la resistencia de sus materiales le da un puntito extra a Shure. Yo te recomendaría que te compres unos micrófonos de solapa de la marca Shure. Andrea Kisbert nos dice, los Tascam o Zoom son sonidos, ay, perdón, son micrófonos y cuál es su utilidad. Te vuelvo a repetir la pregunta. Los Tascam o Zoom son micrófonos, ¿cuál es su utilidad? Te pregunta Andrea Kisbert. Ya, muy bien. La marca Tascam de micrófonos sí es una que yo he probado y de hecho es una marca que anteriormente era bastante buena, pero que ahora ha ido bajando un poco su calidad. Bueno, en mi opinión personal. Sí, los Tascam, hay micrófonos Tascam, creo que el TM800 es un micrófono de condensador, igual que te sirve para estudios de grabación. Y sí, es un modelo bueno. La verdad es que cuando tienes un pequeño presupuesto te da una calidad muy, muy buena. O sea, de los Zoom, la verdad no había escuchado, la verdad. Tendría que hacer una pequeña averiguación, pero no había escuchado sobre esa marca. Ahora, hay otros que son los micrófonos boom. No sé si te referirás a esos que son los que se usan en cine, que son también llamados micrófonos de cañón porque son así larguitos y se les pone un filtro anti-pop que es medio peludo para disipar los ventarrones de aire que puedan haber o sonidos ambientales muy fuertes. Em, pero eso sí, los que sí te podría decir, los que sí te entendí mejor son los Tascam. Mayormente hace micrófonos de condensador, que son sus modelos más populares. Y bueno, yo te recomendaría el TM800, que es barato, bueno, y igual su diseño es bonito.
Muy bien, entonces, esas son todas las preguntas, Chelito. Sí, 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 es que se me fue el internet un momentito. Perdón. No te preocupes. Muy bien, entonces continuemos con la segunda parte, la cual vamos a hablar sobre las mesas de mezcla, consolas y lugares donde podemos poner entradas y salidas de sonido. Bueno, eh, una consola es un Daniel, equipo muy importante a la hora de hacer querido audio. Daniel, un Sí, ratito, sí. por favor. Recordarles a todos los participantes que nuestro profesor es voluntario y en el margen del respeto, la persona que está jugando con el lapicero, con la pizarra, por favor, le pedimos que lo deje de hacer o caso contrario se lo va a retirar de la clase. Ahora sí puedes seguir, querido Daniel. Listo. Bueno, como les decía, la mezcladora es una unidad muy, muy importante en la escena del audio, porque nos va a permitir poner canales de entrada y de salida a una consola. Una entrada de audio, como lo dice su nombre, nos permite ingresar datos de audio del exterior, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, este es el exterior, el micrófono es el dispositivo de entrada, el cable lo lleva hasta donde se puede poner el sonido, donde entra el sonido. Y bueno, después esto sale por mis audífonos, que es un dispositivo de salida de audio. Los dispositivos de salida de audio, las conexiones de salida son aquellas que nos dan una puerta para que el audio salga. Antes de que salga lo podemos procesar, lo podemos ecualizar, lo podemos mejorar, resaltar, etcétera. Eso ya lo vamos a ver mejor cuando llevemos ecualización. Eso ya lo vamos a ver mejor en el programa porque ahí sí necesitan escuchar cómo es una canción mejor ecualizada. Ya. Entonces, una consola nos permite ingresar y sacar sonido y también modificarlo, hacerlo más rico, ecualizarlo, juguetearnos con las frecuencias, etcétera. Entonces, dentro de lo que es una consola, siempre en la parte derecha, siempre, esta es una regla para todos los fabricantes, están las salidas de audio, los controles de la salida principal. Esta como palanquita que suben, ¿no? Que suben y bajan para regular más que nada la intensidad o el volumen de nuestro sonido, se llaman faders. Estas perillitas de acá se le llaman knobs o perillitas también le dicen acá, perillitas para los bolivianos. También estos pequeños que hay acá son los switch que nos permiten habilitar o deshabilitar efectos o habilitar o deshabilitar canales o mutearlos, que significa básicamente silenciarlo con un botón sin tener que bajar el fader. Y bueno, como les decía, toda la parte de la derecha controla la salida del audio, o sea, cómo va a sonar en los parlantes o en los audífonos y todas las cosas que se le puede habilitar, también el número de salidas que va a haber, porque a veces vamos a necesitar sacar para unos parlantes, sacar para los audífonos de la persona que graba una cuña, digamos, en nuestro estudio de grabación, y otros audífonos para el ingeniero de sonido. Entonces, las consolas varían en tamaños, formas, gustos, colores, sabores, olores, según lo que nosotros necesitemos. Mientras, si digamos necesitamos para hacer sonido en vivo, vamos a necesitar muchos más canales, muchos más faders y van a ser consolas más grandes y con más funciones. En cambio, si necesitamos solo para un estudio casero, podríamos comprarnos una chiquitita que tenga 4 entradas y 2 salidas y es suficiente. Mayormente cuando compramos una consola, nos dice en el modelo, en el mismo no, número del modelo, que son así unos numeritos extraños, cuántas entradas y cuántas salidas tiene. Una consola se separa en los llamados canales, que tal como lo dice el nombre, son una especie de tubo por donde va el sonido. Por ejemplo, aquí donde está señalado de naranja en el gráfico, tenemos unas perillitas. Estas controlan la ecualización de un canal, o sea, controlan las frecuencias bajas, medias y agudas. ¿Quieres más bajos? Le aumentas a la perilla de los bajos. ¿Quieres más agudos? Le aumentas a la perilla de los agudos, y etcétera. También nos puedes dar algo llamado la panoramización, que cuando tenemos un equipo estéreo, o sea, que tiene salida izquierda y derecha, como los audífonos o dos parlantes, nos van a permitir poner si el sonido va a sonar más a la izquierda o más a la derecha, según donde movamos la perilla. Y bueno, y también tienen un regulador que se llama ganancia. A diferencia del volumen, la ganancia nos dice, por así decirlo, qué tan grueso es el sonido. En cambio, el volumen nos dice qué tan alto es. ¿Se acuerdan que hemos visto eso en intensidad? Pues es lo mismo. La ganancia es cuánta señal le vamos a introducir al volumen. Entonces, a veces cuando aumentamos la ganancia sube también un poco la intensidad, justamente porque se hace más grande, pero no son lo mismo. Sí tienen diferentes usos.
hay situaciones en las que vamos a tener que bajar la ganancia y subir el volumen de los faders. Entonces, todo esto se encuentra en una línea. En esta línea es un canal. En esta línea hay una entrada de audio donde podemos poner, digamos, un micrófono o, o no sé, tal vez algún otro dispositivo como un instrumento o etcétera. Y todo lo que esté en esta línea es el control de ese sonido nada más. Entonces, en un canal podemos poner un micrófono, en otro podemos poner una guitarra, en otro podemos poner un micrófono conectado que está apuntando a un piano, digamos. Y así, cada canal procesa un sonido diferente y todos salen por las salidas de audio que están en la parte derecha de la consola. Me hubiera gustado tener ahorita una consola para mostrarles esto mejor, pero desafortunadamente no cuento con ese equipo de momento. Estamos ahorrándonos porque también cuestan los equipos de audio, no son nada baratos, pero tampoco son completamente necesarios para cuando nosotros hagamos audio. Bien, esto nos lleva al siguiente tema de las interfaces de audio, pero antes de pasar acá, ¿hay alguna pregunta? Sí, tienes una pregunta de Waraconde que te dice, quisiera saber qué micrófonos serían buenos para grabar sin vientos. O para grabar Ya. vientos, perdón. Para grabar vientos. Sí, sí, sí. Yo te recomendaría un micrófono de condensador. ¿Por qué? Porque los vientos en su mayoría procesan frecuencias altas, agudas. Entonces, estos no se captan muy bien, como te decía, en los micrófonos dinámicos, porque no tienen tanta calidad. Entonces, si quieres grabar un viento, yo te recomendaría un micrófono de condensador, pero que esté bien configurado, porque normalmente son fuertes los instrumentos de viento y hay que tocarlos fuerte. Entonces, tendrías que bajarle la ganancia a tu micrófono para que al hacer fuerte no lo presiones mucho, porque como te decía, los micrófonos de condensador son bastante frágiles a diferencia de los dinámicos. Y bueno, para que tengas el mejor aprovechamiento de la riqueza del sonido de un viento, yo te recomendaría que uses un micrófono de condensador. Ahora te vuelvo a preguntar y te dice, ¿qué marca sería? Eh, en relación calidad-precio, el mejor que yo he podido encontrar de micrófonos de condensador actualmente es el Behringer, el B2 Pro. Así es, ese es el modelo del micrófono. Es uno plateadito, medio dorado. Pero eso sí, cuando vayan a comprar un micrófono de condensador, yo les recomiendo que compren uno nuevo, porque a veces cuando se fuerzan mucho los micrófonos o no se les da el uso apropiado o se caen, entonces como son frágiles, tienden a perder detalle, calidad a la hora de tener la recepción. Entonces yo te recomendaría, digamos, si es que tienes un presupuesto como de unos 1.000 bolivianos, un micrófono de condensador. Si tienes menos de eso, yo te podría recomendar justamente el que les decía hace rato, ¿no? El Tascam TM800. O bueno, algunos micrófonos de la marca Focusrite, pero no llegan mucho acá. Sin embargo, son súper baratos, al igual que los Samsung. Pero mi principal recomendación es el Behringer con una H, Behringer B2 Pro. Ese te recomendaría. Listo, Dani, esas serían las preguntas. No tienes más. Excelente. Ahora vamos a pasar con lo siguiente, que son las interfaces de audio. Una interfaz de audio es una versión mini de una consola, pero tiene algunas características especiales que nos ayudan mucho a los que tenemos estudios pequeños o que no hacemos grabaciones de 1.000 micrófonos. Una interfaz de audio funciona de la misma forma que una consola. La diferencia es de que estas siempre tienen integradas un cable USB, que es como de un cable de impresora. Esta misma entrada tienen. Y que nos permite como usarla como tarjeta de sonido. Ahora, ¿qué quiere decir que lo usemos como tarjeta de sonido? Que la podemos conectar a nuestra computadora y todo el control que teníamos de sonido antes, que iba en la parte de atrás o del costado en las laptops, que son esos cablecitos para conectar de color verde, naranja, rojo, etcétera. Ahora van a pasar a ser cables de audio profesional. Por ejemplo, un cable Canon o una entrada de plug. Y también nos van a dar salidas para monitores de audio o equipos profesionales, parlantes profesionales, por así decirlo. Una interfaz de audio también va a funcionar de la misma forma que una tarjeta gráfica para videojuegos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros utilicemos sonido y tengamos una interfaz, va a hacer que sea mucho más óptimo el rendimiento de los programas que vamos a utilizar de edición de sonido. Va a ser mucho más rápido, va a haber mejor calidad y vamos a poder conectarle cositas para poder hacer grabaciones sencillas. Esto yo les recomiendo si tienen un estudio de grabación pequeño y quieren empezar con lo más cortito, yo les recomendaría una de estas.
En este momento yo estoy usando una interfaz de audio para conectar este micrófono y no se las puedo mostrar, pero sí les puedo mostrar la quejita. ¿Por qué les quiero mostrar la quejita? Porque en la parte de atrás nos especifica qué clase de conexiones tiene para las salidas del audio, que son estos puntitos que podemos ver acá. Esos puntitos son unos puertos que nos permiten poner parlantes profesionales que necesitan salidas de audio más puras para poder sacar un sonido mucho más rico. Y a la vez, como les decía, nos ayudan a optimizar la computadora. Hay diferentes marcas, precios, hay una gran variedad. Entonces, escoger una interfaz depende mucho de qué vas a necesitar. Hay interfaces que tienen 18 entradas de audio, así 18 canales para poner tus micrófonos y tienen 21 salidas, digamos, de audio para 21 parlantes. Obviamente este es el más grande, digamos, pero el más chiquito tiene una salida y una entrada de audio. Entonces, depende mucho de en qué vayas a utilizar. Yo les recomendaría, si van a empezar, que se compren uno de 2 entradas y 2 salidas, porque bueno, esta es la más óptima que existe, digamos, para los que recién están empezando en el audio o que no usan grandes equipos. A diferencia de una consola, las interfaces no tienen controles de ecualización, o sea, no puedes aumentarle bajos, medios, agudos antes de que entren a la computadora, sino que van a entrar tal como está. Lo único que puedes regular es la ganancia de estos equipos y solo también, digamos, darle una configuración óptima para cambiar entre si es este instrumento o es un micrófono. Y listo. Y bueno, algo que me estaba olvidando mencionar es en la parte de consolas, es que todas las consolas, interfaces de audio y todo lugar donde vayamos a poner micrófonos tienen un botoncito que dice 48B. ¿Esto para qué funciona? Para que cuando nosotros tengamos un micrófono de condensador, ya que estos son un poquito delicados, necesitan un poco de energía extra, que se llama el Phantom Power o energía fantasma. Entonces, cuando apretan ese botón, ya se le administra esos 48 voltios y el micrófono puede funcionar. Estas interfaces tienen esto mismo y bueno, nos ayudan más que nada los que dependemos de la computadora para poder editar audio. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, pero antes de esto, hasta aquí han sido todo lo que es los dispositivos para poder introducir y sacar audio. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta al respecto? Si tienes unas preguntitas, Dani, te dice, dice, a ver, em, Michelle Orozco te dice, ¿qué es ganancia? Te pregunta. Muy bien. Querida Michelle, la ganancia es cuánta señal le metes a un sonido cuando entra a la computadora. La señal, o sea, la cantidad de señal quiere decir, por así decirlo, qué tan gruesa es la onda, cuánta información estás metiendo de eso. A diferencia del volumen, que te incrementa la altura de una onda de sonido, la ganancia, por así decirlo, te la hace más gruesa. O sea, te dice que la onda es como que más estrecha, más concentrada, ubicas más aprieta, por así decirlo. La va volviendo un poquito más gorda. Entonces es como que cuando aumentas la ganancia, aumentas la cantidad de señal que le metes, pero no su volumen. Pues, sin embargo, como aumentas más señal, es como que hace más presión y automáticamente sube un poquito el volumen. Es por eso que muchos lo confunden con el volumen, pero no es volumen. Parece volumen, a veces hasta suena como volumen, pero hermano, no es volumen. ¿Ya? Nadia Cantuta te pregunta, ¿qué es mejor, una mezcladora o una interfaz de sonido? Con todos estos equipos depende mucho para qué lo vayas a usar. Por ejemplo, si lo que más necesitas es editar el audio un poquito, ecualizarlo, o usar audio en vivo, digamos, si es que vas a hacer una presentación o algo por el estilo, necesitas una consola. Si es que necesitas efectos o más salidas, etcétera. Y bueno, y si también no necesitas conectar una computadora, puedes comprarte una consola, ¿no? Pero si en cambio necesitas conectarla a una computadora y a la vez quieres optimizarla y a la vez también quieres, no sé, algo un poquito sencillo, digamos, yo te recomendaría una interfaz, porque para tareas sencillas la interfaz es perfecta, porque si te compras, digamos, una consola enorme para digamos, para tareas sencillas, sería como cortar un asado con una espada medieval. O sea, puedes hacerlo y va a ser súper fácil, pero no le estarías sacando todo el jugo y estarías gastando mucho dinero en algo que no vas a usar. Entonces, depende mucho del uso que le des. ¿Ya? Rodrigo te pregunta,
¿Es aconsejable utilizar micrófono condensador USB? Esa es una muy buena pregunta. Últimamente han estado surgiendo los micrófonos USB, que ya no tienen este conector Canon que les decía aquí, ¿no ven? Los micrófonos dinámicos y de condensador, sino que utilizan uno USB como el de una impresora. Estos micrófonos no nos dan una calidad tan alta, pero sí es alta y es una tecnología recientemente, es nueva nomás. Si no tienes digamos, los recursos para ponerte una interfaz y a la vez no necesitas demasiado detalle, son excelentes para que tú los uses, porque solo basta conectarlos en tu compu, configurar su volumen y atrás tiene una como mini consolita para arreglar algunos parámetros como la ganancia. Entonces, yo te recomendaría que es una muy buena opción si, digamos, tus exigencias no son muy altas con respecto a eso. Ya, vamos con la última pregunta de Marely que dice, ¿qué interfaz de audio me recomendarías? La que yo te recomiendo, sencillo, Scarlett. Hay esta marca que se llama Focusrite, que es la que yo tengo, y que tiene un modelo que se llama Scarlett. Es clarito porque, bueno, tal como dice el nombre, su interfaz es de color escarlata. Y son bastante baratas, son sencillas, y yo he estado usando una de estas de la segunda generación y no me ha causado ningún problema. Pero básicamente, si tu uso es sencillo, está perfecto porque también tiene una gran optimización de los programas de audio. Ya, siguen llegando preguntas, Dani. Araceli te pregunta, cuando grabas en una habitación normal y no tienes nada profesional para reducir el aire que se graba, ¿cómo podemos darnos una mano para reducir ese ruido? Esa es igual una muy buena pregunta. Bueno, si quieres reducir, digamos, la reverberación, los ecos, todo lo que hay de una habitación, puedes poner tu micrófono a un costado de la habitación que no tenga, digamos, que mucho espacio, que no sea muy grande, y te compras una de esos protectores de aislación acústica que tienen los micrófonos, que es uno como escudo, así que va atrás del micrófono y te lo da ese ambiente. Entonces lo puedes poner mirando a la pared y en tu pared, en una pared te compras unas pequeñas esponjas o cualquier material que te aísle el calor, digamos, porque si es un aislante térmico, es un buen aislante acústico. Entonces, eso te va a quitar, digamos, los efectos. Entonces, basta que lo pongas en un costado de la habitación y que a ese lugar nomás le des tratamiento acústico, solo a esa pequeña porción de la habitación. Ahora, si tienes el presupuesto para comprarte unas esponjas, hasta incluso puedes fabricarte tus propias esponjas con un material que se llama lana de roca, que es un excelente aislante térmico y te cobran por panel, así por un panel de 1,20 por 60 te cobran, no recuerdo cuánto, pero entonces puedes darte esas soluciones. Esas serían, digamos, las más óptimas, que agarres una pequeña parte de tu habitación y la uses únicamente para grabar. Ya, tenemos tres preguntas más. A ver, Álvaro te pregunta, ¿dónde podemos comprar un buen micrófono en La Paz? Ya. El lugar que yo te recomendaría es la calle Eloy Salmón, donde hay celulares y donde está el barrio chino. Del barrio chino, al final de la curva, toda esa calle son equipos de audio. Ahí vas a encontrar buenos micrófonos nuevos y certificados, ¿no? O sea, que no te van a vender imitaciones, a menos de que te digan que es una imitación. Y bueno, ahí y en la Ceja del Alto también puedes encontrar, pero irónicamente, contrario a lo que cualquiera pensaría, es mucho más barato aquí en Eloy Salmón que en la Ceja. Ya. Ya, Dani, vamos con la última pregunta que dice, ¿cómo puedo emitir el sonido de mi laptop al televisor y la consola para los micrófonos para hacer un en vivo? Debe ser video. Sí, yo creo que sí. Si quieres que conectarlo a la salida de tu tele, la verdad, bueno, yo no te lo recomendaría porque los parlantes de un televisor no siempre son buenos, pero puedes hacerlo mediante un cable auxiliar que salga a RCA. Los RCA son esos cables de los DVDs, ¿no ves? Rojo, amarillo y blanco. El rojo y el blanco son el lado izquierdo y el derecho del audio. Y el amarillo es video, este lo dejas por ahí. Entonces conectas esos a una entrada que sea del auxiliar, o sea, la que pones en tus audífonos en el celular. Puedes poner, hay cables que tienen esa entrada, RCA auxiliar. Entonces pones la auxiliar en tu compu y la RCA en la tele y manda sonido. Esas serían las preguntas, Daniel. Gracias. Muy bien, ahora pasemos con la última parte, la cual son ya los controladores que no vamos a usar tanto, pero que es necesario saberlos.
los controladores MIDI. El MIDI, de seguro Ramón nos estaba diciendo la otra vez que era lo primero que había escuchado de audio, ¿verdad? El MIDI es la abreviación de de la frase en inglés Musical Instrument Digital Interface, que quiere decir interfase digital de instrumento musical. Entonces, eh, un MIDI básicamente es un lenguaje. El MIDI es un lenguaje por el que se comunican estos instrumentos digitales que se conectan vía USB. Un instrumento, un controlador MIDI es uno que emite estas señales y también las recibe en forma de instrumentos, pads, que son esos cuadraditos que yo tengo acá, y también este piano que es MIDI. Bueno, un instrumento, un controlador MIDI nos ayuda a controlar estas señales, emitir, recibir, etcétera, pero no genera sonidos propios. Sí o sí depende de la computadora. Y es por eso también que tienen un control de USB y ese cable como de impresora que les decía, ¿verdad? Entonces, un controlador MIDI es como que, digamos, a este piano, que es un controlador MIDI, yo le puedo dar las órdenes que yo quiera siempre y cuando estén en lenguaje MIDI, siempre y cuando estén conectados a un software de edición de audio. Por ejemplo, si lo toco ahorita, no suenan porque tengo que tener un software para que suenen. Esa es la única desventaja y a la vez la gran ventaja de los MIDIs. Hay algunos MIDIs que sí te pueden emitir sonidos propios cuando los conectas a un sintetizador y bueno, eso ya es un poquito más complejo, pero son normalmente tan caros que son poco accesibles y no los vamos a ver muy a menudo. Pero estos controladores MIDIs pueden ser de todo, pueden ser faders como de una consola, pueden ser cuadrados para apretar y tocar sonidos que tú escojas o pueden ser un piano para volverlo un instrumento musical. Entonces, es súper versátil, pero a la vez esta versatilidad es un poco limitante porque sí o sí necesita de la computadora para funcionar al 100. Bueno, ahora, eso ha sido todo lo respecto a entradas e interfaces de audio. Ahora vamos a hablar de las salidas, o sea, lo que en pocas palabras en español, por donde sale el audio, por donde escuchamos. Y solo hay dos opciones, los cuales son los monitores de estudio y los audífonos profesionales. Un monitor de estudio, chicos, vamos a ir primero por eso. Es un parlante, pero no es cualquier parlante. Es un parlante que no tiene modificaciones, es lo más plano posible. ¿A qué me voy con esto? ¿Qué quiero decir cuando digo plano? No digo que la parte delante sea plano, que es un cuadrado, no, sino de que un parlante, un mini componente Philips, Sony o cualquier marca comercial no tiene la mejor calidad de sonido posible y algunas frecuencias como los bajos o los altos los resaltan un poquito, lo ecualizan para que suene un poco más fiestero o que las cosas que salgan por ahí suenen mejor. Entonces le dan un pequeño arreglo. En cambio, los monitores de estudio te dan una frecuencia sin arreglos, sin nada. ¿Cuál es el problema de utilizar parlantes convencionales para hacer audio? Que muchas veces estos parlantes te botan frecuencias altas y bajas exageradas. Entonces tú los escuchas aquí y dices, suenan bien los bajos, así que lo voy a dejar ahí. Pero en cambio vas, digamos, donde unos parlantes de menor calidad o que no resaltan tanto los bajos y dices, pucha, suenan un poco apagados los bajos. ¿Por qué será? Y es por eso, porque tú estabas usando de referencia algo que tenía los bajos exagerados y no le has aumentado los bajos, porque si los aumentabas más ya iba a ser demasiado. Entonces, ese es el problema. En cambio, un monitor de estudio la soluciona esto, porque el tener una salida plana, sin alteraciones, sin nada, bueno, nosotros podemos tener una mejor idea de cómo es el sonido real, debido a las calidades, a los materiales, a todo lo que se usa para la fabricación de un monitor de estudio. Cada uno, hay diferencias entre estos, y es que algunos son más planos que otros, pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Y bueno, entonces, en pocas palabras, si en un monitor de estudio algo suena bien, va a sonar bien en cualquier parte porque solo van a ser aumentos de lo que tú tengas. No vas a tener cosas que te falten, solo cosas que se adicionen. Correcto. Entonces, ahora pasemos a los audífonos profesionales. Unos audífonos profesionales nos ayudan a hacer lo mismo que un monitor de estudio, pero con la pequeña diferencia de que, bueno, al ser monitores cerrados es como que no siempre te van a dar un campo amplio de cómo va a sonar tu música, digamos, en un lugar abierto. Eh, Uno, dos, que te cansan más rápido porque como están tan pegados a tus oídos, por más de que muchos tengan control de ruido y varias medidas de seguridad para evitar que te lastime, siempre te va a agotar mucho más rápido mezclar con audífonos. Sin embargo, dentro de lo que es la calidad, la portabilidad y sobre todo la resistencia sobre algunas frecuencias muy fuertes, es mejor los audífonos. ¿Cuáles los contras?
unos audífonos, si bien son más baratos, también son un poquito menos durables. Si los escuchas a volúmenes muy elevados o exageras mucho con su uso, o les mueves el cable y el cable no se puede remover, puedes tener fallas técnicas como que un lado no se escuche o que las frecuencias que captaba ya no se capten tan bien, pierda cierto detalle en los agudos, que es lo primero que se arruina, etcétera. Y bueno, por supuesto, el cansancio que te da, como les digo, a los oídos, tenerlos mucho tiempo. Yo estoy usando uno de estos, son un poquito más cerrados los audífonos profesionales que unos comerciales, pero nos dan una buena referencia. Bueno, entonces, esto sería todo con lo que respecta a salidas de audio. Y bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Pero antes de acabar, no sé si tuviesen alguna pregunta al respecto de esta última parte que hemos avanzado de controladores MIDI y salidas de audio. Si tienes unas dos preguntitas, a ver, dice Andrea Kisbert te pregunta, ¿qué marca de monitor de estudio recomiendas? Ya, según las necesidades que yo tengo y mi presupuesto, porque son caritos nomás los monitores de estudio, yo te recomendaría los M Audio BX5. Hay dos tamaños para los monitores de estudios, ¿ya? Los de 8 pulgadas, que son los más grandes, y los de 5 pulgadas. Si tu habitación es una habitación pequeña, entonces con unos de 5 estás más que bien. Pero si es un poco ancha y también vas a usarlo, quieres más detalle en lo que es el sonido, te puedes comprar unos de 8 pulgadas. Y bueno, eso también va a hacer que varíe mucho el precio porque el de 8 es mucho más grande que el de 5 pulgadas. Yo te recomendaría la marca M Audio. Y si tienes un poco más de presupuesto, así como para gastar en unos monitores, yo te recomendaría los Yamaha, que de momento yo considero que son los mejores que hay en el mercado, porque te dan muchísimo detalle, es mucho más plano y bueno, es una frecuencia un poco más real. Bueno, Álvaro Miguel te pregunta, ¿qué tal son los headset gamer? Los Headset debe ser. headsets, exacto, los headset gamer. La mayoría de los headset gamer nos pueden servir, digamos, porque son muy, muy decentes la mayoría en su sonido, porque, bueno, te dan un efecto sound round. Por ejemplo, hay unos que son 5.1, puedes escuchar hasta algo si está atrás, como si estuviera aquí atrás o adelante, incluso hasta arriba. Entonces, son buenos los headset gamers porque te dan una buena calidad. Sin embargo, no hay, digamos, un estándar dentro de los headset gamers, a diferencia de los profesionales. En los headsets gamers no te dice desde qué frecuencia hasta qué frecuencia va a captar, reproducir audio. Entonces, es como que no son tan precisos para usos así profesionales, pero para cositas sencillas, están súper los headsets gamer. Super Dani. Daniel Cantuta te pregunta, ¿cuál es el mejor controlador MIDI para tocar en vivo? Esto depende mucho de qué vas a necesitar a la hora de tocar en vivo. Por ejemplo, hay personas que necesitan poner solo sonidos, no notas musicales, y les sirve perfectamente lo que es una Launchpad o todos estos que tienen cuadraditos así para tocar. Si quieres uno más multiusos, por así decirlo, que tenga pads, tenga faders, knobs y también teclas de pianos y el más versátil, yo te recomendaría que te compres de M Audio el K-Station 61 o de su defecto, uno que es un poquito más barato, pero que es muy bueno igual, es de la marca Novation, o sea, Novation, el Launch Case 61, que es un piano que tiene aquí los cuadraditos que ves estos en los pads. Y también tienen perillitas y faders, entonces es como que es bastante completo para una presentación en vivo. Gracias, Dani. Tienes dos preguntitas más. Vania te pregunta, marcas de audífono, por favor. Ya. En mi experiencia personal te recomendaría los Shure, porque he estado probando los AKG, que si bien son mucho más baratos, son la mitad de barato que un Shure. Algo que he podido notar es que su resistencia es bastante mala en los modelos más baratos, por ejemplo en este. Yo te recomendaría un Shure, un SM500, SM700, no recuerdo bien, que son el modelo, digamos, estándar de sus audífonos profesionales para audio profesional. Yo te recomendaría eso, es un Shure. Gracias, Dani. Y la última pregunta la pregunta nos la plantea Nadia y dice, ¿es necesario un control MIDI para los BSTI?
No es necesario. Dentro de lo que es, por ejemplo, programas como el FL Studio, puedes usar hasta tu teclado de la computadora con un controlador MIDI. Obviamente no va a ser tan preciso, no te va a dar la misma experiencia de las notas, digamos, si tocas una suavito, va a sonar sonido, solo va a sonar suavito, no, sino que tocas una y va a sonar en un volumen estándar. No es obligatorio, de hecho, hasta puedes volver tu celular en un controlador MIDI con cierta configuración, pero es cómodo tener un controlador MIDI, te lo hace la vida un poquito más fácil. Gracias, Dani. Esas serían las preguntas. Súper chicos. Bueno, entonces para ir cerrando, solo decirles, estos equipos yo se los estoy mostrando no porque los necesitemos sí o sí, sino porque para audio los vamos a ver muy a menudo. Entonces, cosa de que cuando ustedes cuando ven uno de estos sepan qué es y no estén así de ¿qué? Entonces, eso es básicamente el objetivo de la clase de hoy. Es básicamente poder